Ponte a pensar en el poder que obtendrías si supieras manipular a cualquier persona para usarla a tu gusto. ¿Te sentirías bien o sentirías asco por lo que haces? El verdadero peligro no está en el conocimiento, sino en lo fácil que es justificarlo cuando nadie ve el daño. Y cuando entiendes la mente humana, la pregunta ya no es si puedes hacerlo. La verdadera pregunta es: ¿debes usar la psicología para manipular? Responder no sería sencillo y moralmente correcto, pero también sería una mentira incompleta, porque la psicología no es solo un conjunto de conocimientos sobre la mente, es una herramienta de comprensión. Y donde hay comprensión, hay poder. Poder para influir, para guiar, para controlar y también para destruir. Desde el momento en que entendemos cómo funciona la mente humana, surge la posibilidad de intervenir en ella, no de manera violenta o evidente. No hace falta gritar ni imponer, basta con susurrar, sugerir, orientar y hacer creer que la decisión fue del otro. Ahí es donde la psicología oscura toma fuerza. Este poder no es algo que exista solo en los libros o en historias dramáticas. Está presente en la vida cotidiana, más de lo que quisiéramos admitir. En relaciones donde una palabra o un gesto elegido puede erosionar lentamente la confianza del otro. En líderes que generan dependencia emocional en sus seguidores, mientras aparentan guiarlos con sabiduría. En empresas que diseñan experiencias calculadas para crear adicción, vendiendo no solo productos, sino emociones y hábitos. En discursos que apelan al miedo, la culpa o la necesidad de pertenencia, manipulando sin que se note. El ser humano no es un ser puramente racional. Justifica sus emociones, sus decisiones y sus errores. Y ahí es donde radica la vulnerabilidad que la psicología oscura explota. Una persona que domina estas técnicas no necesita obligar, solo necesita dirigir. Y al hacerlo, revela una verdad incómoda. La psicología oscura no crea monstruos, los revela. Quien ya posee vacíos éticos puede transformarse en manipulador. Quien ya posee empatía puede transformar ese conocimiento en ayuda. El conocimiento no es malo. Lo que importa es la intención y la conciencia de quien lo posee. La manipulación muchas veces comienza disfrazada de cuidado, orientación o protección. Confía en mí, sé lo que es mejor para ti. Frases que parecen inocentes, incluso amorosas, pero que poco a poco erosionan la autonomía del otro. La psicología oscura no busca destruir de inmediato, busca reducir. Reducir la autoestima, reducir la seguridad, reducir la capacidad de cuestionar, hasta que la persona deja de pertenecer a sí misma. Y cuando alguien deja de pertenecer a sí mismo, se vuelve manejable. Ahí es donde la ética deja de ser teoría, donde la pregunta central del video se vuelve personal. ¿Debemos usar la psicología para manipular? No hay una respuesta sencilla, porque incluso las intenciones más puras pueden derivar en control, porque incluso la defensa personal puede transformarse en abuso silencioso, porque el poder que ofrece la comprensión de la mente humana es una tentación constante, difícil de resistir. El daño psicológico no siempre es visible, no deja marcas físicas, no genera pruebas inmediatas, pero deja secuelas profundas, ansiedad, confusión, dependencia emocional, pérdida de identidad. La persona manipulada no siempre sabe que lo fue, solo sabe que ya no es la misma. La psicología oscura se alimenta de vulnerabilidades humanas universales, el miedo a estar solo, la necesidad de aprobación, el deseo de ser amado, el temor al rechazo. No necesita inventar debilidades, solo detectarlas. Y cuando las detecta, puede moldear comportamientos sin que la víctima siquiera se dé cuenta.
Pero más allá de la víctima, hay otra dimensión que pocos consideran. El manipulador también cambia. Cuando alguien descubre que puede mover emociones, controlar decisiones y guiar conductas, se enfrenta a una elección: usar ese poder para ayudar o para dominar. Y aunque el conocimiento sea neutral, el efecto sobre quien lo posee no lo es. El poder silencioso de la psicología oscura erosiona lentamente la empatía, la honestidad y la humanidad de quien lo ejerce. Esto nos lleva a un dilema filosófico profundo. Si la tentación existe para todos, ¿hasta dónde resistiríamos antes de ceder? Si supiéramos exactamente cómo hacer que alguien dependa de nosotros, cómo provocar miedo o deseo, cómo crear apego, ¿lo haríamos por curiosidad, por protección o por interés propio? Y aquí es donde el texto se vuelve íntimo y perturbador, porque no hay respuestas fáciles, y la respuesta correcta depende de nosotros mismos, de nuestra conciencia, de nuestra voluntad de mantenernos humanos frente al poder. Aprender psicología oscura puede ser un escudo. Puede permitirnos defendernos de manipulaciones externas, pero también puede ser un arma si no mantenemos la ética y la responsabilidad moral. Al final, el conflicto no está solo en la víctima, sino en quien manipula, porque el poder no corrompe de inmediato. Erosiona lentamente la empatía, la humanidad, la capacidad de respeto. Poco a poco, la otra persona deja de ser un ser humano y se convierte en una variable. Y cuando eso ocurre, algo esencial se pierde: la capacidad de sentir la profundidad del otro. La psicología oscura nos confronta con una realidad que todos preferimos ignorar: que somos capaces de manipular para nuestro beneficio, que incluso sin violencia podemos lastimar y controlar, que podemos justificarlo con razones lógicas, pero aún así generar un daño profundo. Por eso la verdadera pregunta no es si podemos manipular, sino si somos capaces de renunciar a ese poder cuando lo tenemos. Si podemos actuar con ética aun cuando el control es posible. Si podemos elegir comprender sin dañar. Porque no todo lo que podemos hacer debería hacerse. Y la psicología oscura nos recuerda que el verdadero poder no reside en dominar al otro, sino en dominar nuestros propios impulsos y decisiones morales. Al final, lo que determina nuestra humanidad no es lo que sabemos sobre la mente humana, sino cómo decidimos usar ese conocimiento. Si elegimos controlar, dejamos de ser espectadores de nuestra propia ética. Si elegimos respetar, seguimos siendo dueños de nuestra conciencia. Y quizás esa sea la única respuesta honesta a la pregunta que planteamos. No se trata de si podemos manipular. Se trata de si queremos seguir siendo humanos mientras comprendemos cómo hacerlo.